La voz de los profetas menores. Vemos el libro de Abdías. Ustedes saben por qué tenemos como ilustración en esta pantalla como un megáfono. Es porque los profetas son realmente un megáfono. Son en un megáfono a través del cual Dios está hablando. Así que Dios puede hablarnos a través de este megáfono de Abdías el día de hoy. Bueno, seguimos. Vamos a leer juntos, allí donde usted está, nuestro versículo clave. Cuando yo cuente 3, 1, 2 y 3. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron paz. Ellos no los escucharon. Segunda de Crónicas 24, versículo 19. Como cada vez decimos, lo que estamos estudiando son esos profetas que Dios envió para amonestar al pueblo de Israel, para que se volviesen a Jehová. Sin embargo, ellos no los escucharon. Mire, además de ver todo el desastre que ocurrió a través de los reyes de Israel y de Judá, por la idolatría del corazón, nosotros deberíamos estudiar lo que pasó en el reinado de David, hermano, que fue todo lo contrario. Es hermoso y delicioso poder ver que en ninguna parte del reinado de David hay un problema de idolatría en Israel. Como todos los problemas de Israel en cuanto a idolatría después de David comenzaron cuando Salomón empezó a casarse con las mujeres extranjeras y les construyó lugares de adoración alrededor de Jerusalén. Eso realmente es impresionante, es una observación que debemos de tener. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de Abdías, y el tema de Abdías es Abdías, justicia final. ¿Cómo a través de Abdías Dios nos habla que va a haber tarde o temprano un juicio y una justicia final para el pecador? ¿Ok? Eso lo veremos a través del libro de Abdías. Y como siempre, veremos la misma estructura, que es el contexto del libro, la estructura del libro, el contenido del libro, los textos claves. Veremos a Jesucristo en el libro de Abdías y veremos una aplicación personal a través de algunas preguntas en el libro de Abdías. Contexto. Veamos ahora rápidamente el contexto. Es un libro corto, muy corto. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que va a ser la clase más corta, pero tampoco quiere decir que va a ser la más larga. Sin embargo, el libro Abdías, que es su escritor, no sabemos nada sobre él. Hay otros 12 Abdías en el Antiguo Testamento. Ninguno puede identificarse con este autor. Nada sabemos sobre este hombre, solo que debe haber vivido en Judá, ya que profetiza en relación con Jerusalén. Así que este es uno de los profetas que profetiza a Judá en el reino del sur antes de la cautividad. Él está hablándoles acerca de que debían volverse al Señor, pero él está hablándole no a Judá, pero a través de Judá le está hablando a otro pueblo. ¿Ok? Veremos cómo se va relacionando estas cosas, porque Judá aparece, Jerusalén aparece en el contexto. Sin embargo, el mensaje inicial va dirigido a otra nación que no es Israel, que no es Judá, que no es Jerusalén, aunque sí en relación a Jerusalén. Aquellos que leyeron saben lo que estoy diciendo. Abdías significa siervo del Señor. Eso es lo que somos, hermanos. Estos nombres de los profetas nos hablan de cómo debemos ser nosotros también, siervos del Señor. Un megáfono de Dios. Nosotros realmente lo que somos es un megáfono de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, realmente nosotros no recibimos ninguna reconocimiento. ¿Por qué? Porque al final lo que está fluyendo a través de todo es la palabra de Dios. No es nuestra palabra, ni nuestra perspicacia, ni inteligencia. Tenemos que ver a los siervos de Dios como eso, siervos de Dios. Entonces, eso es lo que era Abdías. Y tenemos que recordarnos eso. ¿Recuerdan la frase en el Nuevo Testamento? Siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, eso es. Si fuera que yo me inventara o nosotros nos inventáramos alguna idea y la publicáramos, diría, wow, qué demás. Pero ningún predicador dice nada nuevo. Ningún siervo de Dios debe decir nada nuevo. Lo que hace el pueblo, el siervo de Dios, el predicador del Señor, es anunciar lo que Dios ha escrito, proclamarlo. Y ese es lo que hace que sea un impacto. Seguimos. Contexto histórico. A partir de algunas referencias históricas que da el libro, podemos ubicar el ministerio de Abdías en Judá durante el reinado de Joram.
hijo de Josafat, que ustedes saben que no hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Pero, pero él aparentemente vivió durante este tiempo porque hubo problemas durante ese tiempo y Abdías está muy cerca de la cautividad. Edom es el pueblo a quien va dirigida esta profecía. Edom es el nombre de una nación fundada por los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Esaú le vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. El libro de Abdías va dirigido como un juicio a Edom. Y Edom es un pueblo fundado por los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan? Esaú era el primogénito, Jacob era su hermano, y los dos eran mellizos. Habían nacido del matrimonio entre Isaac y Rebeca. Pero entonces Esaú, un día muy hambriento, le vendió los derechos de primogénito a Jacob por un plato de lentejas, por un potaje. Ahora bien, Edom es acusado en este libro por su violencia contra su hermano Jacob. Tanto Segunda de Reyes como Segunda de Crónicas hablan de la guerra y la rebelión de Edom en los días de Jorán, cuando Edom, después de una lucha feroz, arrojó el yugo de Judá. Cuando en el tiempo de David y Salomón, Edom había sido conquistado por Israel y ellos eran súbditos de Israel y de Judá, y ellos pagaban impuestos a los reyes de Judá. Durante los días de Jorán, Edom peleó esto y se pudo liberar de todo y se independizó de Judá. ¿Ok? Sin embargo, es evidente a través del libro que el problema que se originó entre Jacob y Esaú en aquel tiempo, cuando Jacob engañó a su hermano, no se acabó allí. Aunque Jacob y Esaú se reconciliaron, lo vemos en el libro de Génesis, sin embargo, su descendencia guardó en su corazón esta amargura para con los descendientes de Jacob también. Poco después de la revuelta de Edom, según Segunda de Crónicas 21 y 16, los filisteos y los árabes irrumpieron en Judá, atacaron a Judá, la invadieron y se llevaron todos los bienes encontrados en el palacio del rey junto con sus hijos y sus esposas. Aparentemente, este hijo de Josafat era un rey muy débil, era un eslabón débil, como dicen acerca de los reyes. Y eso hizo que Edom se independizara y que los filisteos y los árabes, que quién sabe dónde estaban todos estos años, aparecen otra vez en la imagen, los invaden, se llevan los tesoros, acaban y atracan la ciudad de Jerusalén y a Judá. ¿Qué pasa? En ese contexto, Abdías dice en el versículo 11, miren lo que hizo Edom. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suerte para repartirse Jerusalén. Pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Así que ese versículo y el contexto histórico que acabamos de ver es lo que le da la ambientación al libro de Abdías. El saber la historia de Esaú y de Jacob, cómo estos dos fueron enemigos, aunque se reconciliaron, aparentemente sus descendientes no estaban reconciliados, porque si usted busca también en el Éxodo, en Deuteronomio, en Números, cuando ellos volvían a la tierra, Edom no actuó tampoco con buena fe. Así que Edom aparentemente había guardado esa raíz de amargura, como dice Hebreos. Y no solamente la tuvo él, sino que la traspasó a sus generaciones, las enseñó a sus hijos. Y por generación en generación, hasta que en este día, Dios usa a Abdías para hablarle a Edom. Entonces yo quiero que usted sepa una cosa. Usted dirá, óyeme, pero ¿cómo es que hay un libro de la Biblia completo solo para una profecía contra este pueblo de Edom? Bueno, usted verá, como siempre hemos dicho, que Dios hace 10,000 cosas al mismo tiempo, aunque nosotros apenas nos damos cuenta de 2 y 3, ¿se acuerdan? Así que Dios está hablando más que lo que está diciendo aquí, más que lo que los ojos pueden ver superficialmente en el libro de Abdías. Y eso me emociona, ¿no? Estoy emocionado. Gloria a Dios. Wow, ese café. Edom, esa es la palabra clave. Edom, pero Edom es una palabra maravillosa. Edom tiene mucho que decirnos detrás. Yo quiero recomendar ahora, en medio de la clase, quiero que quede grabado, quiero recomendar que muchas de las cosas que a mí me impactaron de este libro las vi inicialmente, fue la semilla para el estudio mío, en uno de los videos de Bible Project, el que tiene que ver con Abdías específicamente.
Así que como dije al principio, yo recomiendo que ustedes puedan revisarlo, porque muchas de las cosas que vamos a ver, comencé a verlas allí y después pude seguirles el paso a través de los diferentes comentarios, hebreos, estudios bíblicos y la palabra del Señor en diferentes lugares. Pero les recomiendo ese video, es corto, 5 minutos. Usted busca Bible Project en español y busca el libro de Abdías. Así que vamos a ver la estructura. ¿Cómo está estructurado el libro de Abdías? ¿Mm? Vamos a preguntarle a mi amigo Radamés, ¿cómo está estructurado el libro de Abdías? Así que Radamés va a responder así con su brazo en alto, pensando. Dos partes tiene. En primer lugar tenemos razones para el juicio, el versículo del 1 al 14. Acuérdense que Abdías solo tiene un capítulo. Y tenemos la segunda parte es el día del Señor a Edom, las naciones y Jacob, del versículo 16 al 21. Pero hay un versículo en el medio de esas dos partes, que es el punto pivotal del libro. Probablemente es el versículo más importante para poder interpretar el libro completo. Porque ese versículo nos enseña realmente qué es lo que Dios está diciendo detrás de todo. Pero eso lo veremos más adelante. Porque al final del libro, como siempre, habrá esperanza. El profeta, Dios a través del profeta nos muestra la esperanza que hay para aquellos que son redimidos, que escapan de la ira venidera. Gloria a Dios. Así que vamos a ver el contenido. Ok, así que póngase el cinturón, el avión va a despegar y haremos un viaje panorámico por el libro de Abdías. Gloria a Dios. Sección número 1. Razones para el juicio. Es decir, hay un juicio y como siempre hemos visto dentro de la estructura de los profetas, aunque este está muy corto, siempre Dios da razones por el anuncio que viene del juicio de Dios. Okay, hay un juicio, Dios es justo. Así que la pregunta principal con la que debemos comenzar este estudio es la siguiente. ¿Qué tenía de malo Edom que Dios estaba tan enojado con él y lo convirtió en objeto de su ira suprema? Ok, esa es la pregunta. ¿Qué era lo que tenía de malo Edom? ¿Por qué Dios, como diríamos aquí en República Dominicana, por qué Edom le toma tanta animadversión a Edom? ¿Qué había en Edom? Porque, oye, hay tantos pueblos, ¿y por qué Edom específicamente? Bueno, hay muchas cosas que vamos a ver, hay una cosa muy, muy especial. Sigamos. Esa es la pregunta, ¿qué tenía de malo? Las razones básicas fueron dos cosas. Su orgullo, escuche bien, tome nota, su orgullo y su autosuficiencia. Tome nota de esas dos palabras, porque esas dos palabras son esenciales para nosotros poder aplicar lo que Dios tiene de este libro para nuestras vidas. Las razones básicas para Dios castigar a Edom son su orgullo y su autosuficiencia. Y Dios da en el libro 6 maneras diferentes a través de las cuales este orgullo se manifiesta en el libro de Abdías. Sí, es corto, tú dirás tantas cosas, sí, vamos, es impresionante todo lo que Dios dice aquí, aunque es corto. Así que la razón número 1, la manera número 1 que Dios da en cómo se manifiesta ese orgullo es, ellos tenían orgullo por la seguridad. Mire cómo dice Abdías 1, versos 3 y 4. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. Una de las características impactantes que a mí siempre me llamó la atención del pueblo de Edom es que ellos hicieron su pueblo en las montañas, protegidos por piedras fuertes y altas que servían de dificultad a los pueblos para atacarlos. Sin embargo, Dios dice que eso mismo se convirtió en su peor enemigo, en la razón número 1 para su destrucción. Has sido engañada por tu propio orgullo porque vives en una fortaleza de piedra y esa es tu morada. ¿Qué es lo que te da seguridad a tu vida? ¿Qué es lo que tú piensas que tú tienes que te hace estar tranquilo y seguro? Esa es la pregunta. Si eso te da orgullo, si eso te hace sentir superior y en paz por eso, no por el Señor, entonces ahí está Dios diciéndote que eso es orgullo en tu corazón. Y Edom está siendo castigado en juicio por estar orgulloso de estar tan seguro. Es como que, bueno, algunos pueden decir que su orgullo es su dinero,
Otros pueden decir que su orgullo es su salud, o su iglesia, o su familia, o su trabajo, o su apellido, no sé, su inteligencia. Vamos a ver algunas de estas cosas. El primer caso aquí es la seguridad de la ciudad de Dios. Vamos a seguir porque ya se me está yendo el tiempo. Segundo, orgullo por sus tesoros escondidos. Mire cómo dice el versículo 6, que ellos serían atacados y los enemigos registrarán y saquearían cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Dios está atacando los tesoros porque aparentemente sus tesoros escondidos eran su orgullo. Ellos se habían enriquecido económicamente, materialmente, y ahora ese enriquecimiento material se había convertido en un tropiezo, y un obstáculo y en un orgullo para su vida. Y por eso vendría la destrucción. Número 3, tome nota porque cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Y cada una de estas cosas se tiene que ir conectando una con otra, con nuestras vidas y con lo que está pasando alrededor nuestro. Mire este otro, razón número 3. Había orgullo por los aliados que él había conseguido alrededor suyo. Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. Ustedes saben que muchas veces nuestro orgullo es que yo soy amigo de fulano, que este es mi aliado, yo tengo a fulano que me ayude, ¿eh? Sin embargo, Dios dice aquí, ese orgullo por tus amigos y tus relaciones y tus conexiones, también eso es razón para el juicio de Dios para tu vida. Cualquier cosa en la que tú te enorgullezcas y pongas tu confianza, es una razón para el juicio de Dios, siempre y cuando esa cosa no sea Dios mismo. Orgullo por tu seguridad, orgullo por tus tesoros escondidos, orgullo por tus aliados, orgullo por tu sabiduría y tus sabios. Mire cómo dice el capítulo 1, versículo 8. En aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos orgullosos y seguros por nuestra inteligencia y nuestra capacidad de pensar? Dice, destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Cerebros grises, la capacidad de saber y de analizar las cosas, muchas veces es nuestro peor enemigo. Pablo decía, nosotros no somos sabios en este mundo ni entendidos, somos lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a esos orgullosos que se creen, que han puesto en su sabiduría y su inteligencia su confianza. Viene el castigo de Dios, viene el juicio de Dios contra Edom por su seguridad, por su orgullo por su seguridad, por su orgullo por sus riquezas, por su orgullo por sus aliados, por su orgullo por su sabiduría y su inteligencia. Número 5. Orgullo por su poder militar. Mire cómo dice el versículo 9. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror. Y todos los en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Los guerreros de Temán hablan de los principales generales de Edom. Así que Dios está diciendo, mira, tú crees que tienes poderosos guerreros, que tienes poder militar, que nadie puede contra ti. Pues mira, todos serán exterminados en una masacre. Así que cuando alguien se enorgullece en su poder, en su fuerza, en su capacidad de defenderse, ese orgullo también será destruido finalmente por Dios. Número 6, orgullo contra Dios, expresado en perseguir al pueblo de Dios. Así que todo este orgullo en realidad era un orgullo contra Dios. Lo que está diciendo el Señor, yo no te necesito porque yo tengo una ciudad segura. Señor, yo no te necesito porque yo tengo dinero. Señor, yo no te necesito porque tengo aliados que me ayudan. Señor, yo no te necesito porque tengo sabiduría. Señor, yo no te necesito porque tengo un poder militar. Y al final, yo no te necesito, tampoco necesito tu pueblo, así que lo voy a destruir. Tú verás cómo yo lo voy a hacer por mi cuenta, contigo, aunque sea contigo en mi frente. ¿Y cuántas veces las personas y aún nosotros mismos nos vamos de frente contra Dios, que es lo más necio y estúpido que un ser humano puede hacer? Pues esto hizo en su orgullo, Edom. Veamos en la Biblia, hermanos, gente que sabiendo que iba contra Dios, se fue de frente contra Dios, con tanta necedad. A mi vida viene uno de los casos más claros, es el caso de Saúl. Saúl evidentemente se dio cuenta que Dios lo desechó, que estaba fuera del plan de Dios.
Él sabía que Dios había escogido a David y a pesar de eso lo persiguió, se fue contra Dios, hizo todo en contra de Dios. ¿Cuánta necedad puede haber en un corazón? El versículo 10 dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido, miren lo que dice, para siempre. Déjeme decirle algo. Cuando una de las profecías bíblicas da una sentencia contra una nación de que será destruido para siempre, hoy usted puede buscar esa nación y no va a aparecer. ¿Qué es lo que es Edom? No existe. Nosotros vemos a Siria, todavía Siria está ahí. Egipto está ahí. Pero hay profecías contra Babilonia que decía que será destruido para siempre. Babilonia no existe. El reino. Así que Dios le dice a Edom, será destruido para siempre, porque trataste a tus parientes cercanos de Israel, a tus hermanos, con violencia. Gloria a Dios. Bueno, entonces, estos son las 6 razones por las que Dios está trayendo el juicio contra Edom. ¿Ok? Pero vamos a ver un poquito más adelante, y es cómo la sección número 2 nos transporta del juicio contra Edom al día del Señor para Edom, las naciones y Jacob. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, miren, hay un versículo, y es el capítulo 15, el 1, versículo 15a, que dice, se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré todas las naciones pagadas. Ahora, yo le pregunto, escúcheme bien esta pregunta. Cuando comenzamos a leer este libro, nos damos cuenta que el libro trata de una profecía contra Edom. ¿Por qué razón? En el versículo 15, Dios hace este punto pivotal y nos habla no de Edom, sino de las naciones. ¿Por qué cambia el enfoque de Edom a las naciones? ¿Y por qué el juicio de Edom ahora se convierte en el juicio contra las naciones paganas? ¿Por qué razón el día cuando el Señor juzgará a Edom será también comparado con el día cuando juzgará todas las naciones paganas, los gentiles, todos? El día del Señor vendrá contra Edom y contra todas las naciones, dice el texto. Eso es muy peculiar. Ahora Dios nos está interpretando el texto. El mismo Dios nos está diciendo, Edom es las naciones. Eso es lo que está diciendo el texto. En realidad, el juicio contra Edom es un símbolo, una simbología de que vendrá el juicio contra Edom literalmente, pero yo estoy anunciando a través de ese juicio contra Edom, el juicio contra las naciones. ¿Y por qué Edom? Bueno, veremos más adelante. Miren cómo será ese juicio. Se aplicaría la ley del talión. Miren cómo dice. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones caerán sobre tu cabeza. ¿Qué es lo que dice la ley del talión? Miren, como te tragaste a mi pueblo en el monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones deberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Usted ve cómo Dios está así aquí empezando a hacer una transición, un rejuego entre Edom y todas las naciones. Y cómo dice que lo que iba a ocurrir con Edom sería un anuncio de lo que iba a ocurrir con todas las naciones que iban a desaparecer de la historia, del planeta, borrada del planeta. Pero ¿por qué menciona la ley del talión? Es importante que lo que Dios está diciendo aquí es que su juicio será un juicio justo. Hay una frase muy famosa que se le atribuye a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dice, ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego, o algo así. A través de esta frase, Mahatma Gandhi critica la ley del talión, que incluso está en la Biblia. Y es usada para el contexto de la ley de Dios en el pueblo. Él dice, él a través de esta frase critica que es una ley realmente que no deberíamos aplicar. Pero él falla al interpretar esta ley. ¿Por qué? Cuando el Antiguo Testamento o la ley de Dios menciona ojo por ojo y diente por diente, lo que está hablando es una ilustración de cómo debe ser el juicio de las naciones con relación a los crímenes que ocurran dentro de ellas. Lo que está diciendo es que el castigo que se le aplique a un crimen debe ser proporcional al crimen que se cometió y no desproporcional a él.
Eso es todo lo que significa la ley del talión. Le está diciendo Israel, Israel, si lo que una persona hizo fue robarse una gallina, dale un castigo de robarse una gallina. No le dé un castigo como que mató a una persona. En realidad, si fue un ojo, la consecuencia es un ojo. Si fue un diente, que sea un diente. ¿Se entiende? Y lo que Dios está diciendo a través de esta profecía en Abdías es que el juicio de Dios es justo contra Edom y contra las naciones, no es injusto. La retribución que recibirá Edom y las naciones es proporcional completamente al castigo que se merecen por lo que hicieron contra Dios. Porque dice, como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Así que lo que Dios, oiga, escuche bien porque lo vamos a ver. Aquello que ocurrió, esa transacción que ocurrió entre Esaú y Jacob, persiguió a esta gente y a la humanidad hasta el día de hoy. Y es que la simiente de Edom es las naciones. La simiente de Jacob son los redimidos. Y desde aquel entonces, la simiente de Edom se traga, persigue para destruir a la simiente de Jacob, que son los redimidos. Y Dios dice, por cuanto estás haciendo esto, te llegará el día en que beberás del juicio de Dios y serás tragada, desapareciendo de la historia. Es tremendo. Bueno, hermanos, está hermoso. Seguimos. Pero hay esperanza. Hay esperanza, hermano, para nosotros, para el remanente, para los que escapen. Nosotros que escapamos del juicio de Dios. Dice, sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen. Y no está hablando de la Jerusalén terrenal, está hablando de la nueva Jerusalén, en la cual Dios hace nuevas todas las cosas. Jerusalén será un refugio para los que escapen. Será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para proclamar su herencia. ¿Cuál pueblo de Israel? Los redimidos. Y volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Ese es el futuro para Jerusalén, para los redimidos de Dios, para la Jerusalén celestial, que será tan diferente al futuro para Edom y para su simiente de las naciones, que será destrucción total y tristeza, el lloro y el crujir de dientes por la eternidad, desapareciendo la historia. Esa es la esperanza. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la idea central del libro de Abdías es la siguiente. El profeta Abdías proclama que Edom, y en Edom las naciones, serán completamente destruidas por el mal que hizo contra su hermano Jacob y su simiente. Acuérdense que si a Jacob moría, escuche bien, en aquel entonces, acuérdense que estamos hablando vamos a hablar de Cristo, que es la simiente. Lo que ha querido hacer el diablo a través de todo esto es usar a la simiente de Edom para destruir la simiente de Jacob, de tal manera que desapareciera el linaje de Abraham y Jesucristo no naciera de Abraham. Claro, eso no se iba a cumplir nunca. El Señor restaurará un remanente de Judá y de las naciones. Esa es nuestra esperanza. Es decir, aquí el Señor está diciendo, va a haber juicio contra Edom y las naciones por haber perseguido la simiente de Jacob, pero Dios va a restaurar un remanente de Jacob en Judá y también de medio de las naciones los incorporará a esta simiente para que ellos sean los que glorifiquen a Dios y sean el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Palabras claves. Miren, aquí es donde vamos a entrar en materia. Más profundamente. Hay una palabra clave que mencionamos durante todo este libro, es la palabra Edom. Pero yo quiero comenzar con la palabra Adán y Edom. ¿Ustedes no se le parecen esas dos palabras? Déjeme decirle algo. La palabra Adán y la palabra Edom es la misma en hebreo. Wow, cuando yo vi eso, hermanos, me impactó mucho. La palabra Adán y Edom, los dos significan rojo, arcilla roja, color. A Edom por un lado y Adán por otro. Así que cuando cada vez que en Abdías la palabra está viniendo contra Edom, en realidad es un eco que debe llegar a Adán, es decir, a toda la humanidad. En esta profecía contra Edom se anuncia también el juicio contra Adán. Es decir, toda la simiente de Edom, todos los descendientes de Saúl representan a toda la humanidad. Los que rechazaron la primogenitura, los que rechazan a Cristo,
Los que le dan espaldas al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En esta profecía contra Edom se anuncia también el juicio contra Adán y contra la humanidad. Y también, y eso lo vamos a seguir viendo, Adán literalmente significa rojo, como decíamos. Si hay una conexión etimológica entre Adán y Adamah, que designa arcilla roja, tierra roja, polvo. Y Edom, la palabra hebrea Edom significa rojo y se deriva del nombre de su fundador Esaú, el hijo mayor del patriarca hebreo Isaac, porque nació rojo por todas partes. Como adulto joven vendió su derecho de nacimiento a su hermano Jacob por un potaje rojo. Así que todo esto en realidad nos está hablando de la misma cosa. Edom, Adán está recibiendo el juicio de Dios en la profecía de Edom. Vamos a ver algunos temas teológicos que nos hablan el libro de Abdías. En primer lugar, la elección incondicional. ¿Por qué razón Dios elige a Jacob? ¿Por qué razón ahora hay un problema donde Esaú fue rechazado? Mire lo que dice el texto de Romanos 9:13, que es el mismo de Malaquías 1, 2 y 3, 2 al 5, perdón. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso es en la Reina Valera. Es decir, el libro de Romanos no está interpretando a Abdías. No tenemos que irnos muy lejos. El mismo apóstol Pablo entendía muy bien el significado de Edom y de la simiente de Edom, que son todos los que están siendo rechazados por Dios, reprobados por Dios. Dios soberanamente ha elegido a Jacob y lo ha amado, y ha aborrecido a Esaú para siempre. Así que el libro de Abdías nos muestra en la práctica lo que significa el concepto teológico de la elección incondicional. Es que Dios ha elegido a algunos para amarlos y ha rechazado a los demás a su propia perdición por su pecado. ¿Por qué? El texto lo dice claramente, por el puro afecto de su voluntad, porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y tiene compasión de quien quiere tener compasión. Ahora, hay otros temas teológicos que tenemos que entender de este libro, que tenemos que aprender. Porque cuando hablamos de Jacob y de Israel, tal vez alguien está pensando que estamos hablando del pueblo de Israel literal, natural, los descendientes de sangre de Jacob. En realidad el texto no está hablando literal de eso. Es decir, aunque está usando a la nación de Israel, las promesas de Dios allí no son para él. Mire, teológicamente podemos ver en Abraham, y aquí lo vemos claramente, 4 descendencias. Así que durante toda la Biblia, la palabra descendencia la pueden sustituir por la palabra simiente, que es lo mismo. En la Reina Valera dice la palabra simiente, yo uso la palabra descendencia. La Biblia habla de la simiente de Abraham o la descendencia de Abraham en 4 maneras diferentes. Por un lado habla de la descendencia natural, es decir, lo que son hijos de sangre de Abraham. Por otro lado, muchas veces habla de la descendencia natural, espiritual. Esos son los que son hijos de sangre, pero también son hijos de Abraham como padre de la fe. Es decir, están dentro de la descendencia natural, pero además son redimidos de Dios. La descendencia natural de Abraham no es redimida. ¿Ok? Es importante que entendamos. La descendencia natural de Abraham, de Jacob, de ninguno de ellos es redimida, ninguna. Hay gente dentro de la descendencia natural que también es una descendencia espiritual y son redimidos. Y cuando la profecía del Señor a través de Abdías habla, tenemos que ver claramente esa diferencia. De hecho, Jesús le llama a la descendencia natural de Abraham, hijos de su padre, el diablo. Así que hay muchos que los descendientes naturales de Abraham, Dios los llama hijos del diablo. No yo, es Jesucristo que lo dice. ¿Entiende? Ahora, dentro de la descendencia natural, también hay una descendencia espiritual, esa es la segunda. Y esa descendencia natural espiritual son los que están dentro de Israel, pero que además tienen fe en Jesucristo, en el Mesías, y son salvos. Eso es lo que el Antiguo Testamento llama los redimidos.
el remanente. Ahí está quién, Moisés, David, los profetas, Josué y mucha gente que tal vez no conocemos. Ellos son descendencia natural. Ahora, en tercer lugar tenemos otra descendencia que son la descendencia espiritual de Abraham. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Somos que no tenemos ninguna sangre judía, pero somos hijos de Abraham. Como dijo Juan a ellos, les dijo que Dios puede levantar descendientes a Abraham aún de las piedras. ¿Ok? Así que Dios, hasta ahora hemos visto tres descendencias simientes. La descendencia natural, que incluye a Esaú, e incluye a los judíos, y en Esaú incluye a la descendencia natural de Jacob, que no son redimidos. Escúchame bien. Cuando Dios habla de que aborreció a Esaú, ahí ha incluido también gente de la descendencia natural de Abraham. Porque los que Dios amó es a la descendencia natural, espiritual de Abraham. Y finalmente está el descendiente de Abraham. Es decir, es verdad que hay una descendencia natural, es verdad que está la descendencia natural espiritual, y es verdad que están los descendientes espirituales que somos nosotros, pero existe dentro de todo la profecía el descendiente de Abraham. Por eso es que Dios le dice a Abraham, en tu simiente, es decir, en tu descendencia, y en realidad está diciendo, en un descendiente tuyo serán bendecidas toda la familia de la tierra. Así que básicamente tenemos que hacer estas cuatro distinciones cuando hablamos de los descendientes de Abraham. La descendencia natural, la natural espiritual, la descendencia espiritual y el descendiente que es Jesucristo. Dice, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿De cuál descendencia? Bueno, ahí está incluida la cuatro, porque el descendiente de Abraham vino como descendencia natural, pero también a través de los descendientes espirituales vino el evangelio, y a través de los descendientes, del descendiente que es Jesucristo. Ojalá yo no haya convertido un trabalengua a esto, pero espero darme a entender a lo que quiero decir. La descendencia de Abraham traerá bendición a todas las naciones de la tierra. No es que los que son descendientes de Abraham ahora son de bendición para la tierra. No. Aquí está hablando principalmente de Jesucristo y de los descendientes espirituales que traen el evangelio a las naciones. De eso que está hablando. Los enemigos de la descendencia. Miren, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Alguna gente aplica este versículo, otra vez lo repito, al Israel terrenal que vive allá en el Medio Oriente. Pero eso no está hablando de eso aquí, hermano. Aquí está hablando de la descendencia espiritual de Abraham. Es decir, los que persiguen a la simiente santa, finalmente serán destruidos por Dios, es lo que está diciendo Abdías. Y lo vemos en Apocalipsis, hermano. ¿Se acuerdan? Que el diablo persiguió a los hijos de esa mujer que dio a luz a ese niño. No podemos entrar en detalle, pero ahí está diciendo. Y después Dios destruye al dragón. Así que a quienes Dios maldice, no son a los que maldicen a los israelitas según la carne, pero son a los que persiguen y destruyen a la simiente, que es Jesucristo, y al cuerpo, a la iglesia, que son los hijos, la simiente espiritual de Abraham. Dios pronto vencerá a los enemigos de su pueblo y establecerá su gobierno sobre su pueblo para siempre. No por 1000 años, hermano, eso no va a pasar por 1000 años. Eso va a ser cuando Cristo venga, establecerá, será el rey de sus redimidos, de su pueblo, por la eternidad. Y los descendientes de Edom, es decir, la simiente de Adán, será destruida para siempre en ese día. Y Dios reinará sobre sus redimidos eternamente en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que está diciendo. Mire lo que dice Isaías capítulo. Mire, yo quiero que leamos este texto. Isaías, este texto nos aclara tan hermosamente. Aquí hay un versículo, pero yo quiero que usted busque en su Biblia. Isaías capítulo 63, verso del 1 al 6. En la NTV dice así. Esta es la visión que el Señor soberano reveló. No, perdón, estoy en Abdías. Vamos a Isaías. Capítulo 63, versos del 1 al 6. Bueno, hoy me voy a ir un poquito más del tiempo, hermano. Me van a tener paciencia porque pensé que te va a ser el libro más corto, pero va a ser la clase más larga. Isaías 63, versículo del 1 al 6. Dice así. ¿Quién es este que viene de dónde? De Edom. Desde Edom. Desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de qué?
de rojo. ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas sus ropas? Como si hubiera estado pisando uvas. Estuve pisando el lagar yo solo, dice. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo y derramé su sangre sobre la tierra. Comienza hablando de Edom y termina hablando de las naciones, lo mismo, hermano. Porque cuando habla de Edom, habla de las naciones. En aquel día, cuando Cristo venga, sus ropas serán manchadas de rojo por la sangre de aquellos enemigos de los redimidos, del pueblo de Dios, que serán destruidos por él mismo y por su ira. Impresionante. Textos claves de Abdías, que es un libro corto, hay algunos versículos que realmente deberemos de considerar detenidamente. Algunos de ellos ya los hemos visto, pero siempre me gusta ponerlos como textos claves para que sepamos que son los textos más importantes del libro. El versículo 3 dice, has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Hermano, qué niños somos, qué infantiles somos. Cuando pensamos que Dios no nos puede alcanzar por la seguridad que hemos desarrollado, cualquiera que sea esa seguridad alrededor de nosotros. Qué ingenuos somos de pensar que Dios no nos puede alcanzar. Y Dios le dice, te dejaste engañar por tu propio orgullo. Abdías 1, versículo 8 dice, en aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor, pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Es decir, el Señor nos está diciendo que Él va a destruir a todo lo que tenga entendimiento, todos los sabios serán aniquilados de Edom, porque por su orgullo de pensar que saben más que Dios. Hermano, qué necios somos cuando pensamos que podemos saber más que Dios. Déjenme decirle algo, mi hermano, algo que Dios tuvo que hablar con mi vida. ¿Qué es la ansiedad? Escuche bien esto, porque a veces a veces no podemos aterrizar en nuestras propias vidas. Cuando nosotros no dormimos de noche, si a alguno le ha pasado, por la ansiedad, ese caliente que le sube a uno y que damos la vuelta, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y perdemos el aire. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando nos ponemos así? ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo? Señor, tú no sabes lo que tú estás haciendo, yo sé más que tú. Si yo fuera tú, yo no estuviera haciendo lo que está pasando, yo estuviera haciendo otra cosa. Así que tú te equivocaste, yo sé más que tú. Es más, yo debería ser el que estuviera al mando de todo, no tú. Eso es lo que estamos diciendo con nuestra ansiedad. Y Dios aborrece eso porque eso es orgullo. La gente cree que es ansiedad, es una enfermedad. Ay, no, no, no. Es el producto de un corazón altivo, que se cree más sabio que Dios y que no confía en la sabiduría de Dios con humildad. Ese es Edom, hermano. Ese es Adán. Esa es la humanidad. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Es importante dos cosas aquí. La aplicación inicial es que Dios tiene cuidado de cómo tratamos a nuestros parientes cercanos. Sí, es cierto que Dios tiene cuidado de eso. ¿Cómo tú tratas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tu papá? ¿A tus hijos? ¿A tu hermana? ¿A tu esposa? ¿A tus primos? ¿A tu hermano? Dios tiene cuidado de eso. ¿Se acuerdan cómo le preguntó a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Así que Dios tiene cuidado de cómo tratamos a la gente cerca de nosotros. De hecho, hay un texto que dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Pero este texto también le habla a aquellos que persiguen a la simiente de Dios. Aquellos que están en contra de la iglesia de Dios, del evangelio de Dios, del mensaje de Dios, que tengan cuidado. Porque el que se opone al evangelio termina destruido, hermano. El que se opone a la expansión del reino de Dios, el que se opone a la simiente espiritual de Dios que se está expandiendo por la humanidad, a Dios mismo se opone. ¿Se acuerdan el sabio Gamaliel, lo que le dijo a los fariseos en el concilio?
Él dijo, tengan cuidado, si esta gente no son de Dios, bueno, se va a acabar esto. Pero tengan cuidado, no sea que se encuentren de frente contra Dios. Él sabía muy claro las consecuencias que había de uno verse de frente contra la simiente de Dios. Serán destruidos como fueron destruidos para siempre. No debiste saquear la tierra de Israel, le dice. Oye, qué palabra más impactante, Dios. Entonces, cuando ustedes se imaginan a un Dios diciéndote, oye, no debiste hacer eso. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regordearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. Y déjeme decirle algo, eso que sufrió Judá y Jerusalén fue también castigo de Dios para ellos. Jorán se apartó de Dios y eso vino como castigo para ellos. Y aún así Dios le acusa a Edom de alegrarse del castigo de su hermano, aunque el castigo de su hermano vino de Dios. Que tengamos cuidado de la risita que se nos dibuja en la cara cuando vemos que al otro le va mal. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Eso es lo que va a pasar con Adán, hermanos, con Edom, con las naciones que no son parte de la simiente espiritual. Todas sus acciones malas le recaerán sobre ellos. ¿Se acuerdan cómo los israelitas del tiempo de Jesús dijeron eso mismo? ¿Se acuerdan? Sí, crucifícalo y que la culpa caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, nuestras cabezas. Eso mismo es lo que está diciendo aquí Edom. Esos israelitas que dijeron eso, en realidad son descendientes espirituales de Edom, hijos de su padre el diablo, como dijo Jesús, y no son parte de la simiente santa de Dios. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, para el remanente. Será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. Así que hay una promesa de esperanza en este texto, como que estamos repitiendo, de que Dios va a restaurar a la Israel de Dios, a la simiente espiritual, a la Jerusalén espiritual, que es la nueva Jerusalén, la Jerusalén de Dios. Y finalmente, aquí habla de Cristo, los que hayan sido rescatados subirán al monte de Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será rey. Si usted sustituye las montañas de Edom allí por las naciones de Adán, toma más sentido, ¿verdad que sí? Eso es lo que va a ocurrir aquel día cuando Cristo venga. Que nosotros, sus redimidos, somos los que vamos a reinar sobre todas las naciones. Y esas naciones, y todas las naciones del mundo, todas las que son parte de la descendencia espiritual de Edom, serán destruidos para siempre. Y Dios reinará. El Señor mismo será el rey para siempre. Gloria a Dios. Eso nos hace un puente hacia Jesucristo. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Dice, es decir, lo que está diciendo Jesucristo a esos mismos fariseos judíos, dice, ustedes leen mucho los profetas, interpretan mucho, hablan del Mesías, pero al final no se están dando cuenta que soy yo. Es decir, lo mismo que ustedes ya saben, que han entendido en todos los sitios, lo están rechazando ahora. Soy yo, es de mí que están hablando. Y en Abdías Jesús es profetizado como el juez y rey de todos, y además está profetizando la descendencia perseguida de Jacob. Los que hayan sido rescatados subirán al monte en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será el rey. Ahí habla de Jesucristo. Ese texto, esa última frase de Abdías, lo que está hablando es de Cristo. El Señor mismo será rey. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre, hablando de la simiente. Bueno, vamos a ver cómo se predica el Evangelio en el libro de Abdías, cómo viene la predicación del Evangelio. Y básicamente vamos a ver Abdías de la misma manera en que Pablo en Romanos 9 predicó el Evangelio y fue a través de la elección incondicional. ¿Recuerdan el texto que siempre leemos de Hebreos capítulo 4, versículo 2, que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, los que oyeron el libro de Abdías estaban oyendo el Evangelio, pero a ellos no le aprovechó el oír esto, porque no tenían fe. Y que no tiene fe no es de la descendencia espiritual de Abraham. Solo los que tienen fe en el Mesías son de la descendencia espiritual de Abraham. Ok, ¿cómo se predica el Evangelio en Abdías? De una manera diferente, dice,
como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ese es lo que está proclamando el libro de Abdías. A Esaú será destruido por su pecado. Y Jacob, la descendencia espiritual, será salvada. Pero mira lo que dice John Piper. Dios elige quién se salvará inmerecidamente a pesar de su pecado. Sin embargo, la elección de Dios nunca va en contra de nuestros deseos. Nunca se condenará a alguien que desea ser cristiano. Es importante aclarar cuando hablamos de la elección. Porque la primera pregunta que nos hacemos es, óyeme, ¿y cómo funciona eso? O sea, Dios elige incondicionalmente, aunque la gente no quiera, y si quiere, no, no. El que se quiere salvar, se va a salvar. Y los que no se van a salvar es porque no se quieren salvar y se quieren perder. Eso es lo que enseña la elección. Pero los que se quieren salvar porque Dios puso en ellos tanto el querer como el hacer. No porque el querer vino de su corazón. Dios los eligió para poner en ellos el querer salvarse, el querer buscar a Dios. Disculpe. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, 9, versículos 10 y 11. Fíjense, dice, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Un momentico. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo, bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Dios no elige a la gente según si la gente va a creer. Dios hace un viaje en el tiempo, por un túnel del tiempo, se transporta al futuro y mira a la gente. Ay, él va a creer. Entonces se devuelve en el tiempo y escribe fulano, lo elijo, porque yo sé que él va a creer. Eso no funciona así. Dios elige a la gente antes y después a esa gente que él elige le pone en ellos el deseo de creer, como hizo con la descendencia espiritual de Jacob. Jacob, en primer lugar, era igualmente pecador que Saúl. Déjeme decir una cosa. Edom no tenía muchas cosas diferentes en pecado que Jacob. Es decir, aquí no estamos hablando de que Dios va a castigar a Esaú por un pecado y a Jacob lo va a premiar porque no pecó. No, 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 no. Miren lo que dice Amós, ¿se acuerdan? Amós capítulo 6. Esto no estamos ni lejos de Amós por una razón. Y es que nosotros tenemos que entender que Dios está castigando a Edom en la humanidad por su pecado y está salvando a Jacob a pesar de su pecado. El Señor soberano ha jurado que por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales, desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. Es decir, Jacob, Israel, es igual que Edom. La diferencia es que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A uno lo he amado para redimirlo y a otro lo he dejado en su propio pecado. Eso es lo que nos está enseñando el libro de Abdías. Y eso es lo que debe darnos alegría y gozo de que Dios soberanamente nos ha elegido. Mira lo que dice Romanos 9, otra vez, dice que Él nos eligió según su propósito, ya lo leímos. Fue soberanamente antes de que Él hiciera cualquier cosa, ni bueno ni malo. Simplemente lo eligió según sus propósitos y finalmente lo hizo por un acto de misericordia. Una vez llega la pregunta, si Dios elige a la gente según el propósito de su voluntad, sin importar lo que haga incondicionalmente, estamos diciendo entonces, dice Pablo, que Dios fue injusto. Por supuesto que no, dice. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Es una parte importante del evangelio que nos predica Abdías. Dios va a destruir a las naciones y va a salvar a Jacob por misericordia. A los redimidos serán salvados. El remanente será salvado por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Vamos a hacer algunas preguntas para terminar. En primer lugar, ¿cómo está el orgullo gobernando mi vida? Edom evidentemente se caracterizó por el orgullo. Adán
o la humanidad, en la raíz de todo lo que hace está el yo maligno. Nosotros como los redimidos de Dios, como la descendencia espiritual de Dios, ¿estamos actuando como Adán, como Edom? ¿O estamos viviendo como la descendencia de Abraham? ¿Cómo está el orgullo gobernando mi vida? El orgullo que me hace estar confiado en mi seguridad externa, en mi dinero, en mi sabiduría, en mis aliados, en mi poder militar, es lo que queramos decir. Número 2. Luchas poniendo a un lado tu orgullo para humillarte ante Dios y amar a otros. ¿Qué es lo que hace que no podamos amar al prójimo como debemos amarlo? Es el orgullo. ¿Qué fue lo que hizo que Jacob se gozara en la desgracia de su hermano? Perdón, que Esaú se gozara en la desgracia de su hermano Jacob. Su orgullo. ¿Qué es lo que nos impide amar con acciones a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro vecino? ¿Qué es lo que nos impide? Nuestro orgullo. Debemos luchar poniendo a un lado este orgullo, porque mira la sentencia que Dios dio contra el orgullo de Esaú. Nos advierte aún en Hebreos, ten cuidado con esa amargura en el corazón de Edom que puede brotar en el tuyo también. Mira este texto que nos ayuda a interpretar bien la historia de Edom. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Guárdanos, Señor. Guárdenos el Señor de la soberbia y de la altivez de espíritu. Y que nos dé Dios un corazón humilde, porque Dios mira de cerca, atiende al humilde, pero mira de lejos y rechaza al altivo. Número 4. Estoy agradecido de que Dios me haya elegido de entre tantas personas a pesar de no merecerlo. Vives una vida de humillada, en agradecimiento, porque tú dices, Señor, ¿quién soy yo? ¿Y quién es la casa de mi Padre para que tú hayas tenido esta misericordia para mí? Dice, yo soy concebido en pecado y tú me has perdonado, Señor. Me has limpiado, me has escogido. Yo no te estaba buscando. Tú me buscaste a mí. Tú me salvaste. ¿Eh? Y me diste un nuevo corazón. No por mis obras, sino a pesar de mis malas obras. Me amaste con un amor perseverante. Y finalmente, en todas estas cosas, así como termina el libro de Abdías, así termina esta aplicación. Dios nos lleva a través de todo el libro hacia una esperanza. Nos dice que aquel día los redimidos vivirán con Dios mismo como su rey. Y yo pregunto, ¿está mi esperanza puesta en ese día glorioso que nos espera cuando el Señor vuelva a reinar? ¿O estamos nosotros dándole cabida al orgullo y la vanidad de Adán, la humanidad y este mundo? ¿Estamos amando más a Edom y este mundo de lo que amamos la esperanza venidera de los hijos de Dios? Que Dios pueda hablarnos e impactar nuestras vidas con esta palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido que podamos guardarla en el corazón, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos de esta palabra aquí enviada a través del profeta Abdías. Que podamos entender de la lucha que hay entre Adán y la simiente de la carne y Jacob y la simiente espiritual de Abraham, que son los que tienen fe en Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser de esa simiente, a poder vivir de esa manera y no vivir como los hijos de Adán, como los hombres de este mundo, que son orgullosos y que quitan su confianza de ti, la ponen en tantas cosas. Guárdanos, Señor, y gracias te damos por habernos elegido para escapar de ese juicio venidero que hay contra las naciones y encontrar en ti vida eterna para siempre, contigo como Rey, sin merecerlo, Señor, por pura gracia. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la gloria, toda la exaltación, porque tú nos has redimido de toda nación, de toda lengua, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y gente santa para estar para siempre, proclamando tus alabanzas en tu presencia. Oh Dios, gracias. Gracias por este privilegio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Quiero recomendar, para terminar, antes de abrir el micrófono y poner las preguntas y comentarios, que podamos para la semana que viene leer el libro de Jonás, que es un libro fascinante. Es una historia fascinante. En la versión NTV. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, a través de esta palabra.
que puedan, si quieren contactarme personalmente, lo pueden hacer a través de mi Instagram y mi Facebook y estaré con mucho gusto respondiendo. Dios les bendiga.